Bien, hermanos, continuamos con Hebreos. Recordarán que la semana pasada no terminamos el capítulo 9. Hoy lo vamos a terminar. Lo que el autor viene hablando en el capítulo 9 es que el antiguo pacto, cuando se dio y se estableció el tabernáculo del antiguo pacto, todos los utensilios, el mismo tabernáculo y el Bien, hermanos, reiniciamos después de esta falla técnica. Estábamos comentando que Hebreos 9 no lo terminamos el domingo pasado. Hoy lo vamos a terminar. Pero ¿de qué trató Hebreos 9? Trató del pacto antiguo. El pacto antiguo fue purificado con sangre, porque cuando se le dio a Moisés el pacto antiguo, él purificó las cosas que eran sombra de lo celestial con sangre, y también purificó al pueblo, roció sangre en el pueblo, ¿sí? Para santificarlo, apartarlo. Era un pueblo apartado en ese momento. Y entonces la parte que nos quedó pendiente, que fue del verso 23 en adelante, el autor está diciendo: si las cosas del antiguo pacto fueron limpiadas con sangre, y que era nada más sombra de lo que hay en el nuevo pacto donde Cristo está, dice, ¿cómo creen que no era necesario limpiar las figuras de lo celestial? Ahora, vayamos al verso 23. Ahora sí, en contexto. Fue necesario, hermano, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. ¿Cuáles son las figuras? El tabernáculo, los vasos, el altar de incienso, el altar de sacrificio, y el pueblo mismo fue limpiado con sangre, purificado. Pero las cosas celestiales mismas, las que están en el cielo, con mejores sacrificios que estos. Ah, caray. ¿Cuál es ese mejor sacrificio? Cristo mismo, dice, porque no entró Cristo en el santuario, el del cielo, hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora, ¿ya vieron? ¿Por quién? Por nosotros. El Cordero de Dios se presentó por nosotros y purificó las cosas celestiales con su propia sangre. Entró al cielo. Recuerden que lo que nos separó de Dios, ¿qué fue? El pecado. Tanto que Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén y pusieron a dos ángeles con espadas flamígeras para que no se volviera a tener contacto con Dios, a menos que fuese con un tabernáculo y un sacerdote. Pero cuando Cristo muere, Él con su carne abre el velo del lugar santísimo y nosotros podemos ir directamente a la presencia de Dios. Eso de ir a Dios para los judíos era nuevo. No se podía ir a Dios, ya se los expliqué. Tenía que ser a través de un sacerdote y tenía que ser a través de sacrificio. No se podía entrar a la presencia de Dios, estaba rota. Estábamos separados de Dios por el pecado, pero Cristo recibió todo el pecado del mundo y ahora, para los que creen, usted cuando ora entra directamente a la presencia del lugar santísimo. Y de un tabernáculo, no el terrenal, sino el celestial. Eso es lo que está diciendo. Vea. 25.
y no para ofrecerse muchas veces. ¿Es necesario que se ofrezca varias veces Cristo? Y lo digo con todo el respeto para la misa católica, que se sacrifica en cada misa. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, Cristo entró con su propia sangre. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora lo que ningún santo del Antiguo Testamento pudo disfrutar, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó, ¿cuántas veces? Una vez. Su pecado está pagado. ¿Cuántas veces? Una vez. Una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para cubrir el pecado, para quitar el pecado. Hermano, si no hay pecado de por medio de nosotros, entre Dios y nosotros, tenemos libre entrada a Cristo. ¿Por qué? Porque no hay pecado en nosotros. Fue cubierto, fue quitado. Por lo tanto, ¿cómo es que nosotros tan pecadores podemos tener contacto con Dios? Hay una respuesta: por el sacrificio de Cristo. De otra manera usted no podría, a menos que sea por un sumo sacerdote y derramamiento de sangre. Pero usted tiene entrada directa con Dios. ¿Cómo es que yo, tan pecador, hermano, puedo estar en contacto con Dios? Por el sacrificio de Cristo. Sí puede. Porque Él quitó ¿en medio de quién? De Dios y el hombre. Estaba el pecado que nos separaba. Y por mucho tiempo Dios soportó todo ese pecado hasta que viniera el sacrificio perfecto. Pero el pecado no estaba quitado, ahí estaba. Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después juicio, ¿qué pasa? Así también dice, Cristo fue ofrecido ¿cuántas veces? Se acabó, una sola vez. Para llevar el pecado de todo el mundo, de muchos. ¿Quiénes? Los que Él conoció, Efesios 2, Efesios 1, a los que Él conoció, predestinó, priorizó, eligió antes de. No es convocar, es priorizo a los que predestinó. Dios predestina así, pero es que Dios no hace acepción de persona. En cuanto a su juicio, no. En cuanto a su elección, Él sí sabe a quién elige y a quién no. ¿Es correcto? Así también Cristo se ofreció una sola vez por el pecado de muchos y aparecerá su segunda venida, ya no relacionado con el pecado, porque el pecado ya está quitado. ¿Para salvar a quiénes? ¿A todo el mundo? A los que le esperan y aman su venida. ¿Usted cree que Cristo va a regresar? Bien. Como decía el hermano anteriormente, que a veces confesamos cosas que en la práctica no las creemos. Creemos que Dios es todopoderoso, omnipotente, pero en medio del problema decimos, no, aquí no creo que pueda. A veces en la práctica negamos lo que hemos confesado por la fe. Capítulo 10. La ley, la sombra, esquía, sombra pálida, famosa canción de los 60, una pálida sombra. Esquía no es la sombra de las 12 del día, es una pálida sombra. Porque la ley, teniendo la esquía de los bienes venideros, no la imagen. ¿Por qué quieren volver al judaísmo? ¿Por qué se quieren parecer judíos cada vez más? ¿Por qué creen que hablando 2 que 3 palabritas en arameo y hebreo usted se siente ya superior a su hermano? Son sombras pálidas, no la imagen misma de las cosas. La ley nunca puede, nunca pudo y nunca podrá. No porque la ley sea mala, el problema es que la ley trabaja aún con una materia que es mala, la naturaleza humana. Ese es el problema.
nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Recuerden que todavía no se había destruido el templo de Herodes, el que Jesús conoció, y todavía se estaban ofreciendo y nunca pueden. Y de todas las fiestas que judías, el escritor de Hebreos eligió el Yom Kippur. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, Yom Kippur, porque los sacrificios eran diarios, no pueden que hacer perfecto a los que se acercan. ¿Qué hemos dicho que es la palabra perfecto, hermano? ¿Madurez espiritual? Es acercarse a Dios. Es acercarse a Dios perfecto. Acceso a Dios. Y si hay acceso a Dios, hay salvación. Eso de hacer perfecto no eres de que tú ya no pecas. No, hacer perfecto es que sí, la sangre de Cristo te acercó a Dios, y si te acercó a Dios, te salvó. ¿Por qué? Porque quitó. ¿Qué dice Juan el Bautista? He ahí el Cordero de Dios que quita. No hay pecado, hermano. Ahorita les explico qué es la santificación posicional y la santificación gradual. ¿Sí? Hay una santificación que es de posición, que Dios te da cuando eres creyente. ¿Y quién te va a acusar si es Dios, si es Cristo el que justifica? Romanos 8. ¿Quién condenará? ¿Quién condenará a los escogidos? ¿Tu propia conciencia? ¿Satanás? ¿Tu propia culpa? Nada te puede separar del amor de Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, hermano. Y nos cuesta trabajo, como decía el hermano, lo entendemos, pero ya lo aplicamos en nuestra vida, ya andamos con nuestra culpa. Y qué bueno que el Espíritu Santo nos redarguye de nuestra culpa, pero si solo vemos nuestra culpa, jamás llevaremos una vida gozosa cristiana. Yo no estoy diciendo que no te arrepientas de tus pecados, sino que confíes que ya eres perfecto posicionalmente. Es que lo traemos en la sangre, hermano. Desde chiquito te dicen, bueno, tienes que leer tu Biblia para salvarte si quieres ir al cielo. Tienes que portarte bien. Claro que te debes portar bien, pero no para salvarte. No fuiste a misa el domingo. Así me decían. Bueno, yo fui criado por religiosas. No fuiste a misa el domingo. Yo ya me sentía, no en el infierno, en el purgatorio, hermano, sufriendo. Y entonces, por esa concepción que tenemos, no disfrutamos nuestra vida cristiana, hermana. Si usted peca, inmediatamente corra al corazón del Señor, doble sus rodillas, ore y pida perdón por sus pecados, porque ya están perdonados. Si usted quiere, nunca va a poder agradecer lo que Cristo hizo en la cruz. Nunca, hermano, de veras, nunca va a poder agradecer lo que hizo Cristo en la cruz. Si usted sigue viendo su vida pecaminosa, no le estoy diciendo que no le duele el pecado, porque si es creyente le va a doler. Pero acepte el perdón de Cristo. Acéptelo. Sus pecados han sido perdonados. Ahora sí, santifíquese gradualmente. Ahora sí, luche por no pecar. Ahora sí, haga las buenas obras en el Señor, evangelice. Ahora sí, haga el bien. Ahora sí, ame, porque es salvo. Qué triste sería que 3 días antes de nuestro ministerio religioso perdiéramos la salvación y se nos dijera al final la regaste 3 días antes de morir y te vas al infierno. ¿Sería justo? ¿Sería justo para lo que hizo Cristo en la cruz?
no para nosotros sería justo, pero sería justo para lo que hizo Cristo en la cruz. No, hermano, porque su sacrificio fue perfecto, santo, completo, de una sola vez. No es que usted se va medio salvando conforme pasan los años. Y ahí hay un juez que está diciendo, va para atrás, va. El próximo año échale ganas, y haces tus promesas anuales. Señor, ahora sí no voy a faltar, voy a ir a la iglesia, voy a estar leyendo mi Biblia, y porque me quiero salvar. Es un error doctrinal. Usted va a hacer todo eso y más por el Señor, porque ya es salvo. Porque el sacrificio de Cristo es perfecto. ¿Te hizo qué? Perfecto, ¿o no? Véalo, hermano, y hasta me estoy adelantando un poco. Hebreos 10. Vean, hermanos, por ejemplo, 10:14. ¿Qué dice? Por favor, 10:14. ¿Cómo puede luchar una gente que dice que la salvación se pierde con este versículo? ¿Cómo puede luchar un arminiano contra este versículo? Cuando dice el versículo, porque con una sola ofrenda hizo, ya vio la palabra, acercó a Dios, se salvó, perfectos, ¿para cuánto? Para de aquí al viernes, de aquí a que te portes bien, de aquí a que buenas obras, de aquí que des un buen testimonio, de aquí a que llegues con tu conducta farisea a decir, Señor, aquí está mi conducta, impecable error. ¿Con qué te vas a presentar al Señor? ¿Con qué ofrenda o sacrificio? Bueno, el sacrificio de mi vida, me entregué a Él toda la vida, ¿sí? Oré, ayuné, leí Biblia, anuncié el Evangelio. Señor, tengo unos tesoros para entregarte. Todo aquel que llega así no entra. ¿De acuerdo? Bueno, lo que dice la Biblia, hermano. Todo aquel que llega por delante con sus bellas obras y su buena conducta y su obediencia, no entra. Todas esas cosas se hacen cuando eres salvo. ¿Me estoy dando a entender, hermano? ¿Se dan cuenta cómo no se predica el evangelio verdadero? ¿Cómo llevas cargas toda la vida? Insisto, yo no digo que no te mortifique el pecado. El pecado debe mortificarte, hermano, porque Primera de Tesalonicenses, ¿qué dice? Primera de Tesalonicenses 4:3, ¿qué dice? Yo no estoy diciendo que peque a gusto, que ahora que ya sabe usted, vaya usted a pecar con confianza, ni venga a la iglesia, a cabo no es por obras, váyase a volar papalotes con su hijo, tan bonito que es eso. Pues la voluntad de Dios es vuestra. Les estoy diciendo que no se santifiquen. Lo que pasa es que hay una santificación progresiva que el mismo Espíritu Santo te va dando, y una que es posicional, que la recibes cuando has creído, y esa nadie te la quita. Que te apartes de fornicación, no te estoy diciendo que sigas ahí. En el momento de nuestra salvación, la conciencia descansa. Cuando ves estas verdades, tu conciencia descansa. No es desactivada contra el pecado, sigue activa contra el pecado. Te duele ahora aún más el pecado cuando lo cometes. Ahora, hermano, que sabes que eres salvo y que eres un ser infinitamente pecador, limpio por la sangre de Cristo, no tienes que fingir con nadie que eres santo. ¿Me dejó entender? No tienes que enseñarle a nadie tus buenas obras ni tu farisea perfecta manera de ser. Descansa. No sé si me dejo entender. No tienes que apantallar a nadie. Muéstrate como lo que eres, un ser imperfecto que ha recibido el perdón de Dios y que solamente así es feliz. Porque sin perdón, hermano, hay culpa, y la culpa hace que seas infeliz. Hermano, no predique esas cosas porque la gente se va a ir a pecar. Entonces, ¿falto a la palabra?
Mejor asústelos. Acabo de ver una predicación de un famosísimo predicador carismático que dice: Dios tiene un borrador, una goma pues para borrar lápiz, ¿no? El carboncillo. Dios tiene y presenta un versículo de Hebreos para borrar tu nombre. Y digo, ¿cuántas veces habrá borrado el tuyo? Tú que estás predicando, ¿cuántas veces habrá borrado tu nombre? No hay respuesta para eso. Así es que, mis hermanos, tenemos que seguir confiando en lo que Dios hizo en la cruz, no en lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Seguimos. Bueno, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues porque los que tributan este culto, una vez hecho el culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Para qué hacer otro culto? ¿Para qué hacer otra expiación? ¿Para qué hacer otro sacrificio, hermanos? Si ya no hay culpa. Verso 3. Pero en estos sacrificios, cada año, es un ejemplo, el Yom Kippur, pues hacían diario. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Por qué? Porque la sangre de animal no quita, solamente por un tiempo cubrió el pecado y Dios soportó ese tiempo, pero no quitó el pecado. Te daba una tranquilidad externa, ceremonial de haber cumplido, hasta que pecabas de nuevo, que inmediatamente pecabas. Hermano, ¿cómo se salvó la gente del Antiguo Testamento? Hay gente que cree que es por los sacrificios de la ley. Bueno, los sacrificios eran algo externo que Dios había mandado, ¿o no? La ley de Moisés. Entonces la gente, que yo imagino, había dos tipos de gente ahí dentro de los judíos. Gente que iba con un corazón contrito y humillado a entregar su animalito, con un gran dolor por el pecado y con una gran fe que ese animalito, que es un ser amoral, iba a llevarse el pecado de mí, que era un ser moral, pecaminoso. Por eso le ponía yo las manos y se iba. Y yo me iba tranquilo un rato en lo que volvía yo a pecar. Y había otro tipo de gente que decía, bueno, ya pequé, es más, voy a volver a pecar, prepárenme en 2, 3 becerros ahí porque tengo dinero. Bueno, estos sacrificios son los que Dios abomina en Isaías capítulo 1 y en Oseas, que vamos a ver. Harto me tienen, no los puedo soportar más. Están llenos de sangre sus manos, no están arrepentidos. Bueno, entonces la gente que ofrecía este animalito, pero atrás de esta oferta de animalito por el pecado había un elemento imprescindible para cubrir el pecado: la fe. O sea que en el Antiguo y el Nuevo Testamento la gente se salva por fe. En el Antiguo Testamento se salvaban por fe en este sacrificio que cubría por un tiempo su pecado. ¿Se está entendiendo? Y había otro grupo, la gran mayoría del pueblo colectivo, que después Isaías y Oseas los reprenden y de los cuales Dios ya estaba harto de esos sacrificios. ¿Quieren ver Oseas, hermano? Oseas, capítulo 25. Oseas, se me está yendo la cita. Oseas 25. Amós. Pido 1000 perdones, hermano. Amós, espero que Dios me perdone, hermano. ¿Sí me perdonará? Descansa, ¿estás perdonado, no? Amós 5, 21, 25, perdón, hermanos. Dios perdona, a ustedes no. Amós 5, 21, 25, ¿qué dice?
aborrecí, abominé vuestras solemnidades. Pero Señor, usted las mandó. No se le ocurrieron al hombre ni se le ocurrió a Moisés. Usted las mandó en el Sinaí. Pero todo el pueblo andaba con los dioses Renfam y después sacrificaba. Andaba con Moloc y después sacrificaba. Y entonces Amós dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. ¿Qué más? Si me ofrecieres vuestros holocaustos, que él mandó, y vuestras ofrendas, no los recibiré. O sea, quienes sí se iban justificados eran los que por fe hacían los sacrificios, pero era muy poco del pueblo, era un remanente. Y esos son los que se salvaron en el Antiguo Testamento. El resto, aunque sea de la nación judía, nada más no. Ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. ¿Qué más? Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Harto lo tienen. ¿Qué más? Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Quién mandó los sacrificios? Dios. ¿Quién los aborrece? Dios. ¿Por qué? Porque no iban acompañados del elemento principal con el cual salva uno en el Antiguo y en el Nuevo, que es la fe. Fe en los símbolos y sombras de lo que iba a venir. Ahora, fe en lo que vino, Cristo. Y bueno, usted puede visitar Isaías capítulo 1 completo, el capítulo. Seguimos. Por lo cual, el escritor de Hebreos va a citar un salmo precioso en el cual Jesús al borde del cielo le dice al Señor: yo voy a hacer tu voluntad, prepárame cuerpo. Antes de bajar y entrar al mundo pecaminoso, el santo le dice al Señor: no te agradó lo anterior. No fue posible por la materia con la que se trabaja el hombre pecaminoso. Sacrificio y ofrenda no quisiste, Salmo 40. Mas me preparaste cuerpo, el Padre. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, ¿quién dijo? El Hijo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Ese sacrificio será suficiente para cubrir mi pecado? ¿O no es suficiente? ¿O tengo que hacer obras? ¿Tengo que obedecer a Dios para salvarme? Como obra, no. Como fruto de tu salvación, sí. ¿Sí se dan cuenta qué delgadito está el hilo? Y por lo cual la gente se pierde y se empieza a presentar con obras y sufre cuando no tiene obras. Y sufre cuando se portó mal, claro. Si te portaste mal, ve al trono de la gracia y llora. Y reconoce la gracia de Dios en el perdón y apártate. Bueno. Verso 8. Diciendo primero, estamos en el contexto, ¿verdad? Jesús está hablando. Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, ¿qué? No quisiste. Bueno, lo soportó. Todo el Antiguo Testamento lo soportó. Hechos 17:30. O sea, el pecado nunca estuvo perdonado en el Antiguo Testamento, estuvo cubierto. Y Dios soportando que es santo ese pecado, hasta que vino lo perfecto. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda que se arrepiente. O sea, Dios soportó mucho tiempo el pecado, hasta que vino el sacrificio perfecto, y ahí sí descargó todo, el pecado del Antiguo y del Nuevo Testamento, todo. No, es que hermano, yo sé que mis pecados están perdonados, los pecados que tengo antes de llegar a Cristo.
¿Y los que estás cometiendo ahora en Cristo? Porque Jesús dice que si alguien mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Si alguien se enoja con un hermano, ya está expuesto al fuego del infierno. ¿Pecas o no pecas? ¿Está pagado ese pecado? ¿El último día de tu vida eres pecador o no? ¿Tienes tu naturaleza humana? ¿Vas a pecar en el último día de tu vida? No es porque digas voy a pecar, vas a pecar. Hasta el momento de hacer tu testamento estás bravo. Bueno, es un decir, hermano. ¿Está pagado ese pecado de tu último día? ¿Sí o no, hermano? Entonces gózate y trata de no pecar. ¿Sí está claro? Esto no se enseña, hermano, porque es mejor tener a la gente con miedo y ofrendando para pagar su salvación, pidiéndole diezmos para pagar su salvación. Es más fácil, pero falta a la palabra, falta a la verdad y falta poder de la sangre de Cristo, que es poderosa para limpiar el pecado del mundo que Él amó. Los que le siguen, los que lo esperan. Descansa, hermano. Si usted tiene el Espíritu Santo, es salvo. Bien. No te agradaron, no quisiste, las soportaste por un tiempo, verso 9. Y diciendo luego, Cristo, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, el antiguo pacto, para establecer esto último, mi sangre. Y verso 10 que dice, esa es la voluntad de Cristo, que léalo, hermano, en voz. Esto es versículo de oro. Todo es palabra de Dios, pero estos son versículos que con un marcador de oro usted debe marcarlos. Dice, los que dicen que la salvación se pierden, ¿cómo pelean con este versículo? En esa voluntad somos santificados, apartados, agiazo, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Se acabó, hermano. Usted es salvo si ha creído en Cristo. Metanoias, su mente cambió. No es que ya no peque, le duele pecar, porque pecador va siendo hasta su último día, Ahora luche por no pecar. Este es versículo de oro, hermano. En esta voluntad de Cristo somos santificados. Esa es santificación por posición. ¿De acuerdo, hermanos? Somos salvos, ¿no, hermano? ¿O no? Ahora sí, Romanos 8:34. Vamos a ver quién se va a levantar en el juicio final contra usted. Ni usted mismo puede. ¿Qué dice? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 8:35. ¿Quién nos separará si ella nos hizo perfectos? O sea, nos puso con Dios, quitó el pecado. ¿Quién nos separará del amor? Tribulación, angustia, desnudez, hambre, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Por si se me escapara, dice Pablo, ninguna cosa creada nos podrá separar del poder del amor de Cristo. Es la santidad posicional. Pero el que es santo posicionalmente va a empezar a activar no por él, Dios mismo, una santificación progresiva. Hermanos, yo no le estoy diciendo que porque usted es santo vaya usted a pecar con gusto, con tranquilidad, no sufra por su pecado, dele duro, ya todo está pagado. Viene la santidad progresiva, Romanos 6:19, entre muchos, hermanos. Romanos 6:19, ¿qué dice? Santidad progresiva. Que presentéis vuestros miembros para servir, que no presentéis, dice, presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, como lo presentás antes, ahora ¿le están diciendo que peque usted a gusto? ¿Acaso
¿El hecho que usted debe santificarse va en contra que ya es santo? No. La gente lo entiende al revés, que hay que santificarse para ser santo. ¿Sí? Que hay que santificarse para ser santo. No podemos, porque somos pecadores, sino que el santo se va a ir santificando porque ya es santo. Así sí. Pero la gente, no sé qué tiene en la mente, hablo de predicadores, que esto no lo entienden. No lo entienden. No, usted está mandando a la gente a pecar. Será responsabilidad de cada quien además. Yo lo que hago es escribirle la verdad. Ahora, hermano, santifíquese. Ahora, 2 de Corintios 7:1. Hay muchos versículos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué cosa? Pequemos a gusto, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y hay mucho de esto, hermano. Nada más como ejemplo para decirle, el hecho del que usted ya ha sido santo, limpiado, no le estoy diciendo que se vaya a ensuciar, sino que continúe limpiándose. Es más, Dios no lo va a dejar que haga como el puerco que regresa al lodo. No lo va a dejar. Es más, Dios es capaz de quitarlo, pero no que se pierda. Acuérdense en Corintios, cuando un hombre estaba pecando con su madrastra, Dios decide quitarlo. Es más, Ananías y Zafira, cuando ya estaban mintiendo con el tema del terreno, pues se los lleva para que sea salva su alma, entregado a Satanás para que se salve su alma. Es más, usted decide seguir pecando pese a ser santo, pues puede ser que lo haga Dios descansar. ¿No quiere descansar? Pero usted que peca y le duele, llegue al trono de la gracia otra vez, pida perdón. Otra vez, Señor, aquí estoy. Antes no me dolía el pecado, ahora me duele. Perdóname, pártese. Es lo que hace el proceso de santificación. Verso 11. Ciertamente, dice, todo sacerdote, recuerden que todavía está en activo el templo de Herodes, está en activo los sacrificios cuando la carta de Hebreos se escribe. Ciertamente todo sacerdote está día tras día, tras día, tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, ríos de sangre, hermano, en 24 horas, ríos de sangre. El valle del Cedrón, que nunca pueden quitar el pecado, solo lo cubrían. Verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, hermano, tu pecado está pagado antes de llegar a Cristo. El que estás cometiendo aún en Cristo y el que cometerás aún en Cristo está apagado. Ahora santifícate. Pero cuando no puedas con tu propia naturaleza, regresa al trono de la gracia desesperado, llorando para pedir perdón por ese cuerpo y esa carne que se niega a morir. Humíllate. Tienes acceso directo al lugar santísimo. No necesitas un pastor ni sacerdote para llegar allá. Solito tú, con el Señor. Pídele, pero antes de pedirle, agradécele por su acto y su sangre. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado, terminó su obra a la diestra de Dios. Verso 3.
De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hermanos, Jesús venció a muchos enemigos en la cruz, pero va a llegar el día en que todos confiesen, creyentes y no creyentes, se den cuenta que Cristo es el Señor, y eso va a ser en su segunda venida, y es cuando todos sus enemigos van a ser puestos a los pies del Rey, el Dios que no creían. Y como dijo el hermano que Ángel, el Dios no conocido, porque hermano, este Dios que le estoy predicando no lo conoce el mundo, tampoco grupos religiosos no lo conocen. Cada quien elabora su propio ídolo, cada quien confecciona su propio Dios conforme le conviene, no conforme a la Escritura. Es que Dios conoce mi buena intención. Acuérdate que el camino al infierno está lleno de muy buena intención. Solo se conoce a Cristo por el camino a la verdad. Al Dios no conocido, nuestro Cristo. Gente que cree que conoce a Cristo y ha confeccionado un Dios que no es el de la Biblia. Bueno, yo sé que Dios es bueno y yo me lo imagino así. No es como te lo imaginas. Es como la Biblia dice, santo. ¿Cómo es que podemos estar en la presencia de Dios si somos pecadores? Por la sangre de Cristo. De 14. Porque otra vez una sola ofrenda, hermano. Qué repetitivo y maravilloso. Qué ofrenda tan preciosa. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué pueden decir los que dicen que la salvación se pierde y que la puedes perder el miércoles y el domingo la recuperas? Si oras con este versículo. ¿Qué pueden hacer con este versículo? Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Y va a citar Jeremías por cuarta, quinta vez, Jeremías 31:31. Repetitivo el nuevo pacto. ¿Qué dice Jeremías 31? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, el Espíritu Santo habitando en nosotros, no sé cómo, en el DNA, en las células. ¿En dónde está la tinta del Espíritu Santo en mi corazón? ¿Cómo está? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El temor a Dios. Usted que es santo va a luchar por santificarse y en sus mentes las escribiré. Y añade, es más sintético acá. Ya oyó, hermano, léalo otra vez con oro, tinta de oro. Y nunca más me acordaré de sus pecados y sus... Qué maravilla, qué descanso. O sea, mi alma descansa, hermanos. No, mi conciencia descansa, no quedó desactivada hacia el pecado, pero descansa, que la obra que no puedo hacer yo, Él sí puede. Verso 18. Pues donde hay remisión de estos, ¿cuáles estos? Los pecados. No hay más ofrenda por el pecado, hermano, ya. Fíjese, hace años todavía me tocó, hermano, y perdón que yo cite a la Iglesia Católica Romana, aquí a 3 cuadras, me tocó ir todavía, no sé de qué se trataba, estaba yo muy pequeño, le hablo en el 68, 67, fíjese, y había flores y había árboles, hermano, muy bonito. Entré a la iglesia y había grupos pegándose con una vara en la espalda, con una vara. Y el que no se animaba, a otro le ayudaba, ¡pum! Yo no sé si se haga ahora, no sé, pero ya lo de hace 50 años. ¿Cuál más sacrificio? ¿Qué otro sacrificio hace falta? ¿Que te golpees? ¿Que camines de rodillas? ¿De aquí a dónde?
para obtener el favor de Dios. ¿Qué necesitas para que descanse tu alma? El sacrificio perfecto. Si no, no va a descansar. Y se recibe por fe. No vas a hacer nada para salvarte. Nada. Todo es regalo. Una persona que intenta ir a la presencia de Dios, como más adelante viene, en base a su carácter moral, porque es un hombre muy moral, estético, moral, propio de las formas, educado, y quiere llegar a Dios con eso. ¿Quieres llegar a Dios con tus obras o por tu filiación religiosa? No encontrarás acceso, ni por tus buenas obras, no entrarás. El concepto de ir a Dios fue algo revolucionario para los judíos. Seguimos. Dice, así que hermanos, fíjese cuando esto dice hermanos, yo les dije que para entender Hebreos hay que dividir bien en qué capítulo se está dirigiendo a creyentes y a no creyentes. Aquí se está refiriendo a judíos. Recuerdan que se le podía decir hermano a un judío. Y el que escribió Hebreos es judío. Hermanos judíos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, ¿por medio de qué? No es por el camino anterior de las obras de la ley, sino por un camino nuevo. Por un camino nuevo, prospatos, sacrificio reciente. Eso quiere decir camino nuevo, sacrificio recientito, calientita la sangre todavía, hermanos. Sacrificio nuevo, reciente. No es el viejo camino, es un nuevo camino. Camino nuevo y vivo, que Él, ¿quién es Él? Cristo, nos abrió a través del velo. ¿Recuerdan que se rasgó el velo del templo de Herodes cuando Jesús fue crucificado? Tuvo que cambiarlo. El velo, esto es de su carne tuvo que ser desgarrada, como fue desgarrado el velo, y así pudimos entrar al lugar santísimo, porque sin derramamiento de sangres no hay perdón de pecados. Verso 21, y ahora teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios en el cielo, ahora sí, hermanos, con una conciencia limpia, descansada, no inactivada, acerquémonos. Pero eso de acerquémonos para un judío fue revolucionario, porque acercarse a Dios no se podía, sin sacrificio. Acerquémonos con corazón aletino, sincero. Acerquémonos con un corazón aletino. ¿Qué es esto? Un acercamiento no hipócrita, no superficial, o con motivos ocultos. O con motivos ocultos. Hay gente que viene al Señor y permanece en iglesias por años, no por sinceridad al Señor, sino porque quiere milagros, quiere dinero, prosperidad, éxito, que le vaya bien en esta vida. La otra, pues ya Dios, ya sabemos, ¿no? Que Dios. Pero aquí y ahora, los predicadores del aquí y el ahora no se acercan con un corazón aletinos, sino con motivos ocultos o para hacer dinero. No se acerque así al Señor. No busque sus manos, busque su corazón, su rostro. Lo demás es añadidura. Se añade. Acerquémonos con un corazón no oculto, con motivos ocultos, sino un corazón sincero, contrito y humillado, decía David, el cual no despreciarás. Entonces dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena seguridad de fe. Ahora sí, purificados los corazones, limpios. Pero hermano, ¿cómo puedo decir limpio si moralmente no soy limpio? Pero Cristo te ha limpiado.
Ahora perfecciónate para limpiarte. Los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tanto la sangre como el agua significan limpieza, purificación de las cosas. Y ahí tenemos después, por ejemplo, Efesios 2:5, Tito 3:5. Tenemos tiempo. Bueno, vamos a retomarlo, vale la pena y tenemos tiempo. ¿Sí aguantan todavía? Hagan sacrificio de tiempo, hermano. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Esto también vea lo 9:4, Hebreos, mala conciencia. ¿Qué dice Hebreos 9:14? Esa mala conciencia. Dice 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras. Ya están limpias, hermano, descanse. Ahora sí que ya descansó, que usted va a ver a Dios. Acérquese confiadamente al trono con limpia conciencia, purificado con sangre y agua. Purificado con sangre y agua. Tito 3:5, hablando de purificación de agua. Tito 3:5, que dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué? Por el lavamiento de la regeneración, volver a nacer, por la renovación del Espíritu Santo, hermanos. Nos regeneró, nos cambió. Efesios 5:25, por favor. Hablemos de esa limpieza de conciencia. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 5:26. Para santificarla, la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Limpias las conciencias, hermano. Limpias las conciencias. Ahora sí dice: acerquémonos con corazón sincero, aletino, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala. Descanse, hermano. Vaya al trono de la gracia y pida perdón. Lavados los cuerpos con agua pura. 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Se va a cumplir, hermano. Si usted es salvo, usted va a ver a Dios, aun cuando el mundo se burla de su segunda venida. Es más, se burla de que creen que es un Cristo histórico. Y ese día, hermano, el día de crujir de dientes, nosotros erguiremos nuestros rostros para recibir a nuestro Rey, que no es el Rey de este mundo. Cristo es detestado por el mundo, hermanos. Y vamos a llegar hasta el 25, hermano, nada más, para que usted descanse. Qué buena noticia. Y considerémonos unos a otros. Ahora, hermano, ya tenemos la conciencia limpia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hermanos, vamos a exhortarnos unos a otros en obras de amor, y no dejando de congregarse como unos tienen por costumbre. No, de aquí saldría una prédica de 1 hora. Pero, hermano, no busque al hombre en la iglesia, busque a Dios. El hombre le va a fallar. Busque a Cristo. Y así usted no tendrá pretexto para dejar de congregarse. Porque si usted se deja de congregar, no es responsabilidad mía, es suya. Si usted ha recibido de la fuente de Dios buena palabra y decide dejar de congregarse, decide de exhortar a los hermanos en amor para hacer cosas de amor, es su propia responsabilidad y su propia conciencia.
Muy bien. La culpa se eliminó porque se eliminó el pecado con sangre de Cristo. Es el nuevo pacto en su sangre. Lo que resta del capítulo 10, hasta donde quedé, o sea, del verso 26, usted va a mirar cómo el autor de la carta se va a dirigir al grupo no creyente de una iglesia. A partir del verso 26 se va a dirigir al grupo no santificado, que no ha creído, que se acerca a Dios por otros motivos, pero no por conocer su corazón. Y usted entonces va a entender lo que pasa en el verso 26 en adelante. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Les parece bien que nos veamos el próximo domingo para terminar el capítulo y seguir al 11? ¿Siente consuelo en su corazón por haber sido santificado por una sola ofrenda perfecta? Lugar santísimo, no hay pecado. Ahora santifíquese, porque usted va a pecar hasta el último día de su vida. Póngase de pie. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, damos gracias. Bendito eres por darnos esta paz tan absoluta que viene de saber que nuestras conciencias son limpias. En medio de tanta problema con el pecado, problema con la carne, sabemos, Señor, que hemos sido perdonados y entonces tenemos que, con un corazón contrito y humillado, llegar, pedir perdón por nuestros pecados. Oramos para que la gente, el mundo aún se supone creyente, que no conoce la Escritura, que a través de ella pueda descansar de sí mismo, porque ¿quién condenará si Cristo fue el que murió y el que justificó? No es una exhortación para que usted peque con comodidad, al contrario, es decirle, siéntase seguro, ahora luche contra el pecado que mora en usted. Señor, gracias por revelarnos esta palabra que ya no es predicada en este tiempo. Ayúdanos para seguir adelante, porque no nos presentamos con capacidad humana, sino con el poder de Cristo. El predicador no ha hablado tu palabra. Gracias, Señor. Oramos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas de Números 6:24, la bendición sacerdotal de Números, que dice así: te bendiga Jehová, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y el pueblo dice amén. Santificados pues, hermanos, santos en Cristo. Bien, a los hermanos que nos siguen en internet, decirles que Hebreos capítulo 11 vendrá el próximo domingo y terminaremos Hebreos 10. Hemos estado dividiendo por cuestión temática estos capítulos, pero seguiremos texto a texto y versículo a versículo. Y entonces, hermanos, es su responsabilidad compartir estos sermones bíblicos. Es parte de que lo compartan ustedes en sus redes y con sus amigos, hermanos, en la fe. Ya será su responsabilidad. Hebreos 11 para el próximo domingo, y hasta entonces, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga.